Bienvenidos todos, entonces, de vuelta. Mi nombre es Aldo Espontón, tenemos a Pablo ahí, ahora nos presentamos bien adecuadamente, pero queremos traerles esto, presentarles este producto, esta idea, esta iniciativa de desarrollo que estamos siguiendo en Globant, que es uno de tantos proyectos internos de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, en particular aplicado al desarrollo de código. Y ahora vamos a ver un poquito por qué AI, por qué con código y bueno, y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. De vuelta a la presentación un poquito más oficial, Pablito, si querés arrancar nomás. Gracias, sí, hola, un gusto a todos. Mi nombre es Pablo Pérez, soy científico de datos en Globant ya hace 3 años y medio y trabajo orgullosamente en este proyecto que es muy bonito, se llama Augmented Coding y encantado de estar aquí con ustedes, compartir un poco. Bueno, mi nombre de vuelta es Aldo Espontón, Pablito lo saluda desde Colombia, yo lo saludo desde Montevideo, desde Uruguay, Pablito en Medellín, hermosa ciudad. Bueno, yo me desempeño como vicepresidente de tecnología en Globant, lidero varios de los proyectos de investigación y desarrollo de AI a nivel de todo Globant. Entonces, este es uno de los tantos proyectos de investigación y desarrollo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Y yo le decía un poquito por qué nos metimos en código, ¿no? O sea, por qué desarrollar un proyecto de inteligencia artificial que se meta con código. Y el motivo es bastante simple, es porque el futuro o los negocios del futuro, toda la mayoría de las cosas que vamos a ver a partir de ahora, y de hecho ya este es un comentario hasta pasado, porque todo lo que estamos viendo ahora, todo está escrito, todo es código, ¿no? Desde el software adentro de un auto, en una moto, en mi computadora, en mi celular, en el banco, todo es código. Hoy por hoy todo proceso con el que uno interactúa, o la gran mayoría de los procesos con los que uno interactúa, tienen un componente de software. Y de hecho las compañías, nuestros clientes, todos necesitan en algún momento alguna pieza de software. El asunto es que se necesita crear tanto software que tenemos que empezar a reinventar un poco la forma en que lo hacemos, ¿no? O sea, no escala el hecho de que el crecimiento de la necesidad de software no escala con la cantidad de desarrolladores que puede proponer el mercado arriba de la mesa, con la cantidad de horas de desarrollo que puede tener la humanidad. Entonces, la necesidad de software va a ir subiendo, pero con el enfoque tradicional de desarrollo de software quizá no podamos llegar a cubrir esa demanda. Entonces, nosotros tenemos pensado, de alguna manera, utilizar inteligencia artificial para cambiar un poquito la forma en que escribimos código. ¿Y cómo es esto? Bueno, ahora vamos a ver durante la presentación, que les vamos a presentar un montón de ideas relativas a procesamiento del lenguaje natural, al hecho de que las máquinas nos puedan entender y puedan entender nuestro lenguaje, en grandes niveles, en gran nivel y así en resumen, perdón si se me escapa alguna palabra en inglés, es la costumbre, nosotros queremos acercar el lenguaje de máquina al lenguaje humano, digamos, ¿no? El lenguaje de programación al lenguaje natural, para que de alguna manera podamos apoyarnos en ese entendimiento, tanto del lenguaje de programación como del lenguaje natural, para acelerar el proceso de desarrollo de software. Entonces vamos a hablar un montón de procesamiento del lenguaje natural en particular. Imagínense la frustración que puede tener que es junior, que en algún momento fue junior y entra a un proyecto y no encuentra colaboración. Y este tipo de situaciones son muy comunes. Entonces, ahí es donde acudimos a un senior, que es una persona que ya tiene recorrido, experiencia en resolver incendios y apagarlos. Y cuando no contamos con ese senior, si estamos solos, no sabemos ni cómo apagar un incendio. Esas analogías eran súper claras porque es uno de los grandes casos de uso, el hecho de, como decía, acercar el entendimiento del lenguaje y utilizar el procesamiento del lenguaje natural para de repente ayudar a una persona junior, un desarrollador junior en un proyecto que tiene un montón de dudas y no sabe cómo resolverlas y de repente no tiene una persona senior al lado para responderla. Entonces vamos a pensarnos o ponernos en la cabeza el desafío de, ¿podríamos preguntarle a una computadora o a una inteligencia artificial, a un algoritmo, una pregunta en lenguaje natural para recibir respuestas relevantes en mi contexto? Por ejemplo, código que me responda mi duda.
¿no? Y de esa manera que la computadora se vuelva como una especie de asistente en ese proceso de desarrollo de software. Bueno, vamos a ver ese viaje un poco y nos vamos a basar fuertemente en procesamiento de lenguaje natural. Uy, perdón, apreté la flecha en cualquier lado. ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural? Medio que lo adelanté, pero formalmente el procesamiento de lenguaje natural es una técnica para enseñarle a las computadoras a entender nuestro lenguaje, el lenguaje con el que nosotros como humanos transmitimos nuestras ideas y nos comunicamos. Y spoiler alert, no es nada sencillo entrenar a una máquina para que entienda la forma en que nosotros nos comunicamos, porque nuestro lenguaje es bastante complejo en muchos aspectos, ¿no? Y no, nuestro lenguaje no es nada lineal, y no solo el lenguaje, sino la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje, los distintos niveles de abstracción con los que podemos llegar a hablar, con la distinta complejidad que podemos utilizar el lenguaje para expresarnos, suele ser bastante difícil de desencriptar eso para una máquina que solo maneja números. Y ahora vamos a ver que eso de que solo maneje números es importante. Un poquito de historia, y para entender cómo surge todo esto del procesamiento del lenguaje natural, los primeros algoritmos digamos, las primeras pruebas que se hicieron de una máquina tratando de entender lenguaje fueron por allá por mitad del siglo XX, en 1954, un experimento que se llamó Georgetown, que fue conducido entre la Universidad de Georgetown e IBM, que fue un experimento para hacer traducción automática, directamente, traducir, por ejemplo, frases de ruso al inglés. Y eran poquitos, eran unas 60 frases del ruso al inglés, y ese fue el primer experimento computacional para trabajar con texto. Después tuvimos que esperar como 20 años hasta llegar a la década de los 70 y encontrar los primeros enfoques primeros enfoques probabilísticos para trabajar con texto a nivel computacional, con texto a nivel computacional, con lenguaje, que es el TF-IDF, que a muchos les sonará familiar. Y luego pasaron un montón de años hasta llegar a los primeros enfoques basados en redes neuronales para utilizar texto, para predecir texto, ese tipo de cosas. Y no fue hasta, digamos, esta última década, ¿no?, en donde entramos a tener modelos que realmente empezaban a tener un potencial para mejorar la performance incluso de humanos en algunas tareas de entendimiento del lenguaje. Y no voy a entrar en los detalles de todo, pero quiero destacar un par de cosas que son en las que nos vamos a apoyar para mostrar esto de entendimiento del lenguaje por parte de una computadora, que son la vectorización de palabras, el Word2Vec, que se llama, que es uno de tantos algoritmos para convertir palabras a números, ahora lo vamos a ver en detalle, y después los transformers, que no son los de las películas, obviamente, son modelos, arquitecturas de Deep Learning que hoy por hoy están destrabando la gran mayoría de los breakthroughs, de los avances en procesamiento de lenguaje natural. Hoy todo lo que vemos de GPT-3, todos esos modelos de Roberta, Albert, todos los modelos basados en la arquitectura de BERT, etcétera, son todos variaciones de la idea de transformers y de la idea de attention en un modelo. Entonces, vamos a centrarnos en esos dos puntos para entender bien cómo funciona el entendimiento del lenguaje por parte de una computadora, para después meternos en cómo aplicamos eso en el desarrollo de software, digamos. Entonces, dije un montón de cosas, dije vectorizaciones, dije capaz que embeddings, dije Word2Vec, hay un montón de cosas acá. Tratemos de bajar un poquito a tierra esto, y acá entra Pablo y toda su sapiencia para ayudarnos a bajar un montón de estos conceptos a tierra. Sí, básicamente lo que queremos con procesamiento de lenguaje natural es tomar lo que sea texto, un documento, por ejemplo, volverlo números, pero más que volverlo números es llevarlo a un espacio vectorial, esos números que se le pueden aplicar operaciones en ese espacio y aún así conservar el significado, que los números no pierdan de vista el valor semántico, el significado que tienen las palabras. Entonces, para hacer eso, para pasar de texto a número, una de las formas más, digamos, más intuitivas y básicas para llevar un texto a un número es llevar cuentas, es contar palabras, ¿sí? Y el conteo en estadística, esto nos permite llevar
muchas veces a probabilidades. Entonces necesitamos contar. Un ejemplo de ese conteo lo podemos ver en la siguiente de cómo en una frase se puede estimar la probabilidad de esa frase con solo estimar la probabilidad conjunta de sus palabras. Eso es como la regla de la cadena en probabilidad. Y la probabilidad de una palabra, de una sola palabra, no es más que el conteo de todas esas palabras sobre el total de todas las palabras que hay en algo que llamamos corpus, por ejemplo, una colección de documentos. Y palabras hay muchas. Si solo vemos en el inglés hay 340,000 diferentes palabras y con solo imaginarse la combinación de todas esas 300,000 palabras para poder estimar una probabilidad de que se den 2 o se den 3 palabras es muy grande. Eso nos lleva a un cálculo donde combinamos, que en la siguiente podemos ver la combinación de esos conteos entre palabras en una misma frase que puede escalar, si queremos, ya a una matriz, que lo podemos ver en la siguiente también, gracias, no, en la anterior. Esa matriz va a representar todos los conteos de las combinaciones posibles que uno puede encontrar, en este caso en una sola sentencia. Y si ampliamos más nuestro espectro, el problema se vuelve ya un problema de Big Data, un problema donde aparecerá algo que se llama la dimensión la maldición de la dimensionalidad. Y ahí es donde entra en juego algo que se denomina embeddings. Entonces, el embedding no es más que una representación, podríamos decirlo que abstracta, pero más que todo reducida, de un conjunto de números, de datos, en este caso nuestra matriz de conteos, en algo más pequeño para que sea fácil de procesar por una máquina, ¿sí? Nomás la combinación de 100,000 palabras puede llevar a un número de millones en posibles combinaciones donde hay que contar la combinación, si existe o no, en un conjunto de documentos. Entonces, ¿cómo calcular, cómo estimar, cómo hacer esa reducción con embedding sin que se pierda su valor semántico? Es decir, que las palabras, al ser transformadas a números y de números a su vez reducidas, no pierdan significado. Pues bien, esta es la razón de ser de los embeddings, y hay varias técnicas comunes hoy día que provienen de la misma estadística para calcular estos embeddings. Bien, ¿cómo validamos que se conserve el significado después de todas esas transformaciones? Ahí es donde viene la lingüística a ayudarnos. La lingüística nos provee una herramienta muy bonita que se llaman las analogías. Las analogías, si lo miran en la RAE, no es más que la relación de semejanza entre cosas distintas. Y es una relación de semejanza que lo voy a leer de la siguiente manera. Por ejemplo, rey es a reina, como hombre es a mujer. Esa es una analogía, es una relación de semejanzas. En el procesamiento natural del lenguaje, o en el procesamiento del lenguaje natural, con los embeddings, es posible construir ese grupo de palabras que me permita llevar a analogías, pero haciendo operaciones matemáticas. Algo como si yo, en una operación matemática, yo restara reina a rey y le sumara hombre, me debería dar mujer, porque esa es la relación matemática que debe haber en un espacio vectorial. Eso es un embedding y es la manera como validamos que se conserve el significado con analogías. Una forma muy bonita son los traductores. Los traductores en algún momento fueron un espacio de analogías utilizando embeddings. Un trabajo que se realizó para determinar el uso de los embeddings y su visualización en un espacio vectorial gracias a una técnica que se llama T-SNE, permitió ver que las representaciones numéricas de dos idiomas, como lo es el inglés y el mandarín, llevó a identificar que una palabra en inglés comparte
el mismo espacio vectorial con una palabra en mandarín y son casi perfectamente la misma palabra, o sea, son su traducción, son su homólogo de un idioma a otro. Esto es lo que nos permite los embeddings. Pero vamos un poco más allá, porque hoy día hablamos de Deep Learning, y el Deep Learning es un pequeño paso en el aprendizaje de máquina, pero es un salto gigante para el procesamiento de lenguaje natural, más que todo con embeddings. ¿Por qué? En el 2013, en esa línea de tiempo que nos mostró Aldo, vamos a ver que un señor llamado de apellido Mikolov, en Google, en 2013, se le ocurrió que con una red neuronal, haciendo una tarea falsa de la red neuronal, que es tratar de predecir palabras, identificó que los pesos de esa red neuronal, los pesos son esos números o esos valores que se computan en la red, sirven como una representación de las palabras. Y el truco es muy sencillo, a pesar que tiene dos arquitecturas que él ideó, el truco es muy sencillo. En la siguiente van a ver que el truco no es más que determinar que las palabras tienen un contexto, que las palabras tienen una relación, es con las que inmediatamente las rodea. En este ejemplo, en esta sentencia, la palabra brown está rodeada por the quick fox jumps, y son 4 palabras que forman un contexto y que al hacer la representación en esa tarea falsa de la red neuronal, al estimar la probabilidad de que brown se genere por esas otras 4 palabras, podemos obtener un vector o una lista de números que representan la palabra brown con un significado semántico gracias a ese contexto en el que se encuentra. Sí, si me permitís, Pablo, ahí me parece ese concepto me parece súper importante, porque además se aplica en un montón de lugares, no solamente en el procesamiento del lenguaje natural. La idea del embedding, al fin y al cabo, es representar un dato, en este caso una palabra, de forma que esos números capturen algo de la palabra, ¿no? En este caso de Word2Vec, lo que se planteó fue un escenario, voy a intentar predecir una palabra en función de las palabras que tiene alrededor. Y voy a forzar una representación intermedia, ¿no? Para las palabras que tengo alrededor y la palabra que quiero predecir, simplemente para, digamos, para darle una arquitectura al modelo. Resultó ser, y estoy usando esta terminología a propósito, resultó ser que esa representación intermedia de las palabras capturaba la semántica y cumplía el objetivo este que venimos persiguiendo de ser un embedding que es chico en dimensión, digamos, es mucho más chico que toda la combinación de palabras, pero que sigue conservando la semántica de las palabras. Esto es súper importante en todo el procesamiento del lenguaje natural. Y, por ejemplo, es importante también no sé, hay técnicas de reconocimiento facial en las que se usan embeddings. Simplemente lo que se hace es convertir una cara, una foto de una cara, a un embedding en el que yo puedo medir, en un espacio vectorial en el que yo puedo medir distancias entre embeddings, y esa distancia entre embedding me puede decir qué tan parecido o diferente son las caras de una persona, y yo puedo poner umbrales y decir si eso no es la misma persona. Entonces, la idea de embeddings, si bien con esta historia de procesamiento del lenguaje natural parece algo hasta generado a propósito para este problema, en realidad no, la idea de embeddings es una idea mucho más general que aplica en un montón de lugares en inteligencia artificial. Sí. Esto fue apenas el comienzo. Antes de los Transformers. Exacto. Esto fue el inicio de una larga carrera, por así decirlo, de encontrar la mejor manera de representar el texto usando redes neuronales. Gracias a ese trabajo de Mikolov se abrieron las puertas a lo que hoy es como el cutting edge, el top of technology en inteligencia artificial, que son los transformers. ¿Y un transformer qué es? Un transformer no es más que una máquina que traduce una combinación de 2 elementos, de 2 módulos. No voy a decir que son sencillos porque no lo son. Hay módulos que tienen hasta 150 millones de parámetros, que es una fórmula a resolver, que eso lo hace una red neuronal. Pero sí son, tras bambalinas, sí tienen 2 módulos que
uno funciona como el codificador y el otro el decodificador. Este concepto está muy atado al tema de Machine Translation. De hecho, el traductor de Google Translate usa este concepto de Transformers. Y la mejor analogía que, siguiendo con analogías, les puedo dar es cómo se encriptaba y se desencriptaba antes los mensajes. Entonces no es más que eso, un transformer no es más que eso. Y hoy para llevar texto a números, lo que hacemos dentro de este proyecto de Augmented Coding es usar transformers para representar el lenguaje natural y el lenguaje de código en números, usando esta tecnología. Y antes de saltar a esa parte, antes de saltar a ver cómo lo hacemos en código, para los más techis, digamos, un detalle técnico de los transformers, y una de las razones por las cuales se diferenciaron tanto de los, digamos, de los enfoques anteriores para trabajar con texto con Deep Learning, porque había enfoques antes de los transformers, es que hasta 2017, hasta la introducción de los transformers, en general se trabajaba con texto, digamos, con palabras, como si fuesen una secuencia, ¿no? Entonces, una oración, un documento, era una secuencia de palabras, ¿no? Y esa secuencia de palabras hacía que si yo quería aprender, o sea, poner un modelo para predecir la palabra siguiente en un determinado contexto, yo tenía que aprender un montón de palabras hacia atrás y los modelos empezaban a tener problemas de memoria. No podían llegar a utilizar información que estaba muy lejos en mi contexto, o sea, muy atrás en mi pasado, ¿no? Si la secuencia fuese tiempo, no podían memorizar lo que había pasado hace mucho para usarlo para determinar cuál era la palabra siguiente. Los transformers tienen una particularidad, y no voy a entrar en mucho detalle técnico, pero tienen una particularidad que pueden agarrar todo un texto, un documento, un párrafo, lo que sea, y procesarlo como un todo, mirarlo como un todo y no como una secuencia. Y voy a usar una palabra muy particular, son capaces de prestar atención en los lugares que mejor les sirve para tomar una determinada decisión. Por ejemplo, predecir una palabra. Esa palabra atención es una palabra muy importante para los que quieran continuar la lectura sobre Transformers, porque los Transformers parten de la base de una idea que se llama attention, de una idea de capas de atención que se le agregaron a los modelos de redes neuronales para que aprendan a decidir literalmente a qué prestar atención y a qué no. Entonces, dejo eso para los más curiosos que se puedan leer un poco más sobre mecanismos de attention y bueno, y de cómo surgen estas arquitecturas de transformers. No nos íbamos a meter ahí porque es un poco meternos demasiado profundo en los detalles técnicos, pero bueno, para que lo tengan en la mente. Y bueno, como decía Pablo, ¿no? O sea, cómo todo esto, transformers, embeddings, como todo esto dio lugar a un proyecto para trabajar con código, a un proyecto que nos puede llevar a desarrollar código de forma más rápida. Y bueno, fue básicamente eso. Agarramos todos estos conceptos de procesamiento de lenguaje natural, los embeddings, los transformers, etcétera. Le tuvimos que sumar un poco de desarrollos de modelos de deep learning particulares, y ya van a ver por qué, porque tuvimos que diseñar modelos para movernos entre estos espacios vectoriales, este tipo de cosas, y llegamos a algo que definimos como entendimiento de código fuente. En vez de ser entendimiento de lenguaje natural, es entendimiento de código de programación, ¿no? Entonces, nosotros les veníamos diciendo, el objetivo principal o uno de los objetivos principales dentro de los modelos de lenguaje, dentro del procesamiento del lenguaje natural, es convertir texto a números. En nuestro caso, necesitamos convertir código a números. Y convertir código a números no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el código no puede ser leído como si fuese un texto. Esto, o sea, cuando yo tengo un pedazo de código, no es como si estuviera leyendo un poema, que hay una línea atrás de la otra y hay una clara sensación de orden en esas palabras. Un código tiene una estructura dada, ¿no? Y hay cosas que se ejecutan antes que otras, y hay cosas que pasan en loop, y hay cosas que están en un nivel de jerarquía y otras que están en otras. Dependiendo del lenguaje de programación, esas cosas se representan de una manera o de otra, con indentaciones o con ese tipo de cosas. Pero lo que sí podemos hacer es tener un paso intermedio, que es lo que se llama el árbol de sintaxis abstracto. Es que es una representación del código, pero también utilizando su estructura. Entonces, las cosas en el mismo
nivel jerárquico van a caer como en el mismo nivel del árbol, y si voy hacia arriba tengo cosas que se van a ejecutar primero y ese tipo de cosas. Entonces, la representación esta sintáctica del árbol me permite después intentar convertir ese AST, ese árbol sintáctico, a números. Obviamente hay que entrenar eso, ¿no? No es algo que lo mismo pasa con Word2Vec y lo mismo pasa con los embeddings. Hay que entrenar un algoritmo que aprenda a hacer esta representación de forma óptima para conservar todo esto que decíamos de la semántica y de que las operaciones en este espacio tengan algún sentido dual en el lenguaje, etc. Entonces, entrenamiento. No hacemos nada con solo los algoritmos, tenemos además una base de datos que fuimos juntando con el tiempo, que tiene alrededor de, hoy un poquito más, quizás, de 1.000 millones de líneas de código en diferentes lenguajes de programación. ¿Y para qué es esto? Este es el corpus que mencionaba Pablo hoy más temprano. Este es el texto, esto es todo lo que le doy al algoritmo de contexto para empezar a entender las relaciones entre las palabras, entre los tokens, etcétera, y así ir creando ese espacio o esa forma de representar las palabras como números, o en este caso el código como números. Y llegamos a un momento en el que obviamente tenemos esto entrenado, podemos realmente representar pedazos de código como números, como vectores en este espacio. Pero creo que la mejor forma es ahora ver una demo chiquitita de cómo funciona esto y cómo se ve en el fondo. ¿Para qué se usan estos embeddings? ¿Para qué se usa esta representación que aprendimos a crear o que los modelos aprendieron a crear? Una primera funcionalidad es lo que se llama la búsqueda semántica de código. Imagínense, yo por un lado les decía, puedo aprender a representar código de forma semántica en un espacio vectorial. Por otro lado, tengo los modelos de lenguaje, los que veníamos hablando antes. Puedo representar palabras en un espacio vectorial y conservar, digamos, o capturar su semántica. ¿Por qué no trato de relacionar esos dos mundos que en principio no tienen por qué ser iguales, pero puedo intentar aprender la relación entre uno y otro, cosa que yo pueda moverme entre un mundo y el otro. Yo pueda, por ejemplo, hacer una pregunta en lenguaje natural y que esa pregunta me sea respondida con código, ¿no? O sea, yo puedo preguntar, necesito un código que implemente tal o cual funcionalidad y yo reciba como respuesta el código que implementa eso, porque estos dos modelos entienden la semántica en ambos mundos y la relación entre ellos. Mejor que crearme las palabras va a ser que les muestre una demo muy, muy chiquitita de esto. Voy a ver si todo funciona, si estoy conectado a la VPN, creo que sí. Todo debería funcionar. Voy a compartir. Tengo que cambiar la pestaña. Permiso, voy a parar de compartir un segundo y voy a compartir de vuelta la pestaña que necesito, que es esta. Acá simplemente voy a hacer una búsqueda. Esta es una interfaz simplemente de búsqueda que nosotros diseñamos para que el usuario pueda buscar código de forma semántica. Pablo justo recién dejaba un mensajito en el chat que pueden entrar a aumentodecoding.com, que es la página del proyecto, y ahí pueden ustedes probar esta herramienta y probar la búsqueda semántica, por ejemplo, en Java. Yo aquí voy a hacer una búsqueda súper, relativamente sencilla, pero voy a forzar, yo no le quiero decir nada de lo que estoy buscando, le quiero explícitamente preguntar un concepto. Por ejemplo, check if, o lo tengo que hacer en inglés, evidentemente, ¿no? Check if a sentence can be read backwards. ¿No? Esto le estoy preguntando un concepto. Quiero chequear si una oración se puede leer al revés. Cuando yo hago esa búsqueda, ¿no? El pedazo de código más relevante que encuentro, espero que se vea ahí, si no le voy a hacer un poquito de zoom. El pedazo de código más relevante que encuentro es que básicamente es una función que se llama isPalindromo1, que chequea básicamente si un string es un palíndromo. Y es exactamente lo que yo le pedí, el check if a sentence can be read backwards. ¿Qué está pasando en el fondo de esto? Y de vuelta voy a tener que parar de compartir porque es otra pestaña, me disculparán. Esto lo tenía que haber planificado un poco más ágil, pero espero que vean este espacio simplemente para que ustedes entiendan algo funcionando en vivo, ¿no?
En este espacio es uno de esos espacios vectoriales que Pablo les mencionaba antes, ¿no? Un espacio en donde yo tengo un modelo que aprendió a llevar pedazos de código a un espacio, ¿no? Si yo hago zoom por acá, ¿no? En cualquier lado, yo tengo puntos, cada punto es el vector que representa a ese pedazo de código, ¿no? En todos lados. Y si yo me empiezo a mover en este espacio, voy a ver que todas las funciones que están cerca tienen relación entre sí. O se llaman igual, o hacen lo mismo, o hacen algo muy parecido. Tienen que ver, por ejemplo, acá hay algo que tiene que ver con time y acá hay algo que tiene que ver con aging. O sea, que son cosas muy parecidas en cuanto a semántica y ese tipo de cosas. Inicializar e init. Todo como que empieza a tener un cierto sentido, ¿no? Ese sentido es justamente la semántica que capturo gracias al haber aprendido esta representación en función del contexto. Y si yo voy a justo este pedacito que tengo acá de espacio, aquí está la representación en un vector de la búsqueda que hice. Yo busqué check if a sentence can be read backwards. Eso dio lugar a un vector en este espacio de alta dimensión, digamos. En particular tiene dimensión 500 y pico, ¿no? Acá lo estamos viendo en 2 dimensiones justamente para poder visualizarlo, ¿no? Aplicando una de estas técnicas que se llama T-SNE. Si no, no tendría forma de mostrarlo. Y acá vemos que el vector dentro del espacio de funciones que está más cerca, es el vector representado por esta función, o que representa esta función que chequea si una string es un palíndromo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es la demostración de esto que les decía hoy. Yo tengo por un lado un modelo que representa texto como números, por otro lado tengo un modelo que representa código como números, y tengo un tercer modelo que aprende la relación entre esos dos mundos, ¿no? Cuando yo uso esas 3 cosas al mismo tiempo, yo logro, por un lado, representar mi búsqueda, por otro lado, representar mi código, aplicar esa transformación que aprendí y medir qué tanto se parecen una búsqueda en lenguaje natural a un código escrito, por ejemplo, en este caso en Java. Todo esto requiere un montón de entrenamiento. O sea, es algo que suena trivial, quizás explicarlo así, pero requiere un montón de entrenamiento, requiere procesamiento no supervisado para construir las relaciones que le voy a dar como ejemplo para el aprendizaje, etc. Pero bueno, cuando uno ya lo tiene entrenado, aparecen estas relaciones que son muy útiles para servir la búsqueda semántica. Espero que haya quedado claro porque es, creo, el concepto más importante dentro de esta presentación. Voy a volver a los slides. Uy, perdón. Quiero mencionar una cosa más. Todo esto que veníamos viendo es análisis, ¿no? Yo analizo una gran base de código, ¿no? Le aplico este modelo que es capaz de convertir código en números y luego disponibilizo la búsqueda semántica. Pero ¿qué pasa si empujamos los modelos un poquito más? Este entendimiento semántico parece ser muy poderoso. ¿Qué pasa si lo usamos para generar? No sé si se acuerdan que Pablo, cuando les presentó los transformers, les dijo que había 2 arquitecturas, un encoder y un decoder. ¿Qué pasa si yo uso un decoder, ¿no? Algo que me decodifique la información que hay en ese espacio de una forma que me sirva. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo puedo construir un modelo en el que yo le doy un pedazo de código, pero en vez de pedirle que lo convierta a números, yo le digo, utiliza esa conversión a números para generar un texto, pero generarlo, no buscarlo, generarlo. Escribí un texto que de alguna manera represente lo que el código está haciendo. Y esto es otra de las funcionalidades que tiene Augmented Coding. Básicamente lo que podemos hacer hoy es generar documentación para un pedazo de código. Es generar un texto que explica lo que hace el código. Y en este caso, acá ven un ejemplo en Java también de un pedazo de código, una pequeña función, y abajo, el consumes the next character from the source and returns it as a string. Eso es generado. Eso lo dijo el algoritmo de lo que entiende o de lo que decodificó de la representación semántica del código. Y no solo podemos generar texto, también podemos generar código. Ahora, voy a hacer acá un disclaimer bien grande. Generar código, digamos, a partir de la descripción
funcional de lo que quiero que el código haga, es muy difícil. Es un problema abierto. Habrán visto algún ejemplo con GPT-3, habrán visto alguna cosa. En realidad es un problema abierto en el mundo académico. Es muy difícil. Las limitaciones y los constraints que hay que poner para que empiece a funcionar son bastantes. Pero, no obstante, yo puedo utilizar el entendimiento semántico del contexto en el que estoy escribiendo para empezar al menos a construir pequeñas porciones de código, ¿no?, que puedan servirle al usuario. En esa línea, nosotros lo que hicimos fue implementar un generador, otro decoder, de estos que les decía, otro decodificador, que en vez de crear texto para como documentación, lo que crea es más código. Dado que yo estoy parado acá y que tengo todo este código alrededor, ¿qué código podría seguir? Y ahora después al final les vamos a mostrar algún videito que resume todas estas ideas. Pero lo que hicimos fue una especie de autocompletado que entiende lo que está pasando y genera código a partir del contexto. No sé si, Pablo, tenés ganas de mostrar una segunda mini demo de esto, si lo tenés corriendo, te cedo la pantalla. Sí. Perfecto, porque me parece la parte más rica. Vamos a compartir pantalla y que se pueda ver. Yo veo la pantalla, creo que ustedes Yo lo veo pueden perfecto ver. el IDE. Bien, ¿el tamaño de la letra se ve bien? Se lo veo bárbaro. Bueno, bien, excelente. Este es un ejemplo de código en Java. Es muy sencillo, estoy en un ambiente, en un IDE que se llama, que es IntelliJ. Esto es para desarrollo en Java y tenemos un plugin para este IDE que permite hacer dos cosas. Una es generar la documentación, que lo mencionaba Aldo, y la otra es la que estoy por probar acá, que es cómo puede ayudar en el autocompletado mientras estoy escribiendo código. La clase es muy sencilla, es una clase item que tiene unas propiedades que se llaman name, description y price. Price es un número flotante. Entonces voy a crear una función muy sencilla, escribir una función muy sencilla que es la de setPrice, estaba escribiéndola hace un poco. Y esa función setPrice debería tener un precio que debe recibir como parámetro. Y aquí es donde entra en acción Augmented Coding, porque aquí me empieza a recomendar, así que yo ya he completado una parte de la función, ya se identifica, recuerden lo que habíamos hablado, el contexto, y gracias a ese contexto ya Augmented Coding me está diciendo, hey, parece que lo que quieres hacer es terminar una función que simplemente asigne el valor de un precio que recibo como parámetro y se lo entregue a la clase, a la variable precio de mi clase item. Entonces, es una de las formas como opera Augmented Coding. Me faltó un punto y coma, ese sí es error de programador, no error del IDE. Es una de las formas como podemos autocompletar código y muchas otras formas más. Por ejemplo, dentro de la función setName, puedo intentar, por ejemplo, conseguir sugerencias como estas que estoy mostrando en pantalla en este momento. Digamos, es lo que nuestro modelo cree que el desarrollador quiere completar, ¿no? Y se basa en el contexto. Es muy similar a lo que ya tenía escrito antes, que la longitud de A se mide como la longitud de la cadena A, del string A más 1, y él va a creer que voy a hacer lo mismo para B. Sumarle 1 incluso me sugirió hasta 2. Entonces, esta es una funcionalidad que a partir de un decoder, de un transformer, se puede obtener. Y finalmente, para llevarles a un ejemplo un poco más elaborado, en cuanto a generación de documentación, ¿por qué no? Ya después de tener una función de cálculo del costo para un número de ítems, ¿por qué no llegar y generar de una vez la documentación de esa función sin tener que desgastarme tanto por ello? Que digo, como programadores no nos gusta documentar, seamos honestos. Entonces, aquí con Augmented Coding, yo puedo obtener sugerencias de documentación que son líneas de lenguaje natural que se obtienen
del decodificar unas líneas de lenguaje de código, ¿sí? Y aquí, pues, me sugieren las más probables, ¿sí? Esto todo juega con la probabilidad. Y la puedo incluir, ingresar ya en mi código al generarla. Y esas son las bondades y las funcionalidades que hoy con inteligencia artificial podemos hacer para desarrollar, para codear, sea bien dicho. Era la presentación, gracias Pablito. Me sorprendiste porque no pensé que tenías todo corriendo perfecto en la demo, buenísimo. Bueno, tenemos un videito más de ejemplo que la verdad no sé si vale la pena, lo voy a repasar simplemente por completitud, y mientras ustedes se toman el tiempo de escribir alguna consulta o duda o lo que quieran en el chat, ahí les decía, estamos cerca del final, quedan algunos minutos, estaría buenísimo si podemos aprovechar al que sea para responder un par de dudas que surjan, que tengan, mientras les voy a mostrar este videito, que es muy parecido a lo que mostró Pablo. Es un desarrollador construyendo una clase, en este caso user, y van a ver como todo el tiempo esos pedacitos de código en azul que aparecen son los que genera la herramienta nuestra. Los que genera este generador que les decía, que entiende el contexto y genera código. Y lo hace todo el tiempo. Cada vez que el IDE intenta ayudarme con algo, con el autocompletado, nosotros podemos interceptar eso y además ejecutar nuestra predicción con los modelos y tratar de que nuestra predicción se parezca lo más posible a la intención que tiene el desarrollador. Y van a ver como todo el tiempo aparecen esos autocompletados azules, que en general son de muchas palabras, porque podemos generar muchas palabras y completar el código del usuario. En este pequeño video, además, lo usamos para mostrar todas las funcionalidades encadenadas, entonces el usuario, el desarrollador en este caso hace una búsqueda, por ejemplo, de check that the email address is correct. Entonces, van a aparecer un montón de funciones que tienen que ver con chequeo de si una dirección de correo es correcta o no. En determinado momento va a encontrar una utilidad que le parece, una línea de código que le parece razonable, la va a utilizar en su desarrollo, va a seguir utilizando esto que les decía del autocompletado. Es todo el tiempo el autocompletado está pasando o está intentando hacer algo. Y por último va a terminar esa funcioncita, es un ejemplo bastante de juguete, pero bueno, es para mostrar en 2 minutos, va a terminar esa función y va a intentar documentarla de forma automática. Entonces, cuando hace clic derecho en la función y va al menú de generar, que ya lo tiene el IDE, nosotros agregamos el generar Javadoc, en este caso, se lo agregamos, le pegamos al modelo, recibimos las sugerencias de documentación que son generadas, se las sugerimos al usuario y el usuario la elige y puede documentar su función con 3 clics. Entonces, bueno, eso fue un poco pantallazo muy, muy reducido, muy abreviado de todas las distintas funcionalidades de las que fuimos conversando hoy. Así que, y bueno, una última antes de, ya veo que hay un par de preguntas ahí, una última antes de pasar a preguntas. Nosotros hace casi 2 años que estamos trabajando en esto, desde que arrancamos con una investigación muy, muy, digamos, casi académica, ¿no? Para entender los modelos de procesamiento de lenguaje, sobre todo estos últimos modelos de Transformers, las últimas arquitecturas que habían dado vuelta, hasta tener esta plataforma que funciona, ¿no? Hasta tener integración con los IDEs, hasta tener una predicción de documentación que funciona, hasta tener una predicción de código que funciona, la búsqueda semántica, etc. Pasó mucho tiempo. Pero algo sí muy lindo es que después de 1 año y pico de trabajo y de iteraciones con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la USPTO, nos dieron la patente de aumento de coding, que no por la patente en sí, sino más por la validación de que el enfoque para mejorar la forma en que se desarrolla el código es lo suficientemente inventivo como para tener una patente. Eso creo que es lo más importante de todo este trabajo. Más allá de la patente en sí, es que el enfoque que estamos teniendo para trabajar con este tipo de datos, en este caso código y con el tipo de modelo que estamos trabajando, es lo que dicen ellos, inventive enough para darnos una patente. Así que ahora sí podemos saltar a las preguntas. Gracias, Leo, por las felicitaciones. Abrimos el micro, Pablito, y respondemos de la forma más informal posible las preguntas. Hay una de Matías que dice cuándo lo voy a poder instalar en mi IDE.
Me encantaría saber qué IDE usás, pero bueno, hoy por hoy está disponible en algunos IDEs. Estamos trabajando en integraciones, cada IDE tiene sus particularidades que estamos resolviendo, pero bueno, estamos trabajando en distintas integraciones hoy para distintos IDEs. IntelliJ, estamos trabajando en VS Code, estamos trabajando en Visual Studio, etcétera, etcétera. Ya se van a venir novedades ahí en la página de aumentodecoding.com. Y aprovechamos, respondemos la otra pregunta de Andrés. Dice, ¿el modelo se retroalimenta con el uso o no uso de las predicciones que va ofreciendo la IDE? Es una muy buena pregunta y de hecho demuestra un poco de conocimiento en la causa. Me gustaría agregar algo, sí, perdón. Perfecto, Pablo, todo tuyo. Sí, a ver, esa pregunta va por funcionalidad. Digamos, en principio para la generación, lo que es documentación y autocompletado, no debería alimentarse de predicciones, porque digamos, no existe todavía en el mundo como un estándar, una práctica bien definida de lo que es el buen codear. En cambio, de las búsquedas, sí, las búsquedas, nosotros sí estamos teniendo logs de lo que la gente busca y de lo que la gente selecciona. Y vamos a hacer un modelo, en eso sí vamos a trabajar con una especie de reinforcement learning para entender de las búsquedas que hacen las personas, cuál es el mejor resultado que selecciona. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de las búsquedas, donde sí deberíamos basarnos en que se retroalimente de esas predicciones, o no de las predicciones, porque las predicciones están, sino de lo que selecciona en las búsquedas de las personas? Y lo digo porque nos pasa mucho que para una misma búsqueda, la preferencia por los resultados no es la misma, no siempre, eso va en el gusto de la persona. Por ejemplo, nuestro modelo puede retornar, para el caso del palíndromo, puede retornar sencillamente la función palíndromo, pero te retorna 3 funciones palíndromo. Hacen lo mismo, una es más compleja que la otra, pero atiende a la pregunta. Y ahí es cuando nos gusta ver cuál es la selección que hace normalmente un desarrollador. Eso es un campo interesante por investigar, así que ahí agradezco mucho la pregunta de Andrés. Ahí Leonardo, símbolo de pregunta, pregunta, ¿los pesos del modelo van por lenguaje? Sí y no. Es una muy buena pregunta también, porque tenemos ambos. Tenemos modelos por lenguaje que se entrenaron específicamente para entender o para predecir dentro de un lenguaje particular, y tenemos otros modelos que son multilenguaje, que justamente, de hecho, hasta tenemos un experimento ya ejecutado, corriendo, que tiene que ver con unificar modelos de lenguaje, con que todos los modelos de lenguaje, por más que tengan pesos diferentes, por más que yo use muchos o uno, no importa, pero que terminen digamos, convirtiendo sus respectivas entradas a un mismo espacio vectorial. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, yo no solamente puedo relacionar búsqueda semántica, texto-código, sino que yo podría, ¿no? Y lo hablo en condicional porque es un condicional, yo podría, por ejemplo, encontrar la distancia entre un método, una función en Python y una en C#, o una en Python y una en Java. Yo eventualmente podría, apoyándome en el mismo espacio vectorial, hacer lo que se llama operación de transcoding, de moverme entre lenguajes de programación. Así que es súper interesante, súper relevante la pregunta, y tenemos medio que una mezcla de todo, porque tenemos muchos modelos para trabajar dependiendo del contexto. Respondo a las últimas dos, estamos súper cortos de tiempo y además yo tengo que saltar a otra presentación dentro de media hora, que ya de paso los invito, una presentación bien diferente de inteligencia artificial, pero aplicada a la creatividad. Así que eso es ahora en las 6:30 hora de Uruguay y Argentina, así que los invito a participar. Muy rápido las últimas dos preguntas. Marcelo pregunta en qué IDE está disponible ahora. Hoy está en IntelliJ para Java, pero muy pronto va a estar, ya te digo, para Visual Studio y VS Code. Y la última, Iván pregunta, ¿ya han sido usados para algún proyecto aeroespacial? No, pero me encantaría. Esa puede ser mi respuesta más fácil. Y dado el contexto en el día que estamos, en el evento que estamos,
estaría buenísimo, probar este tipo de cosas en contexto de código aeroespacial, tanto la generación como la generación de documentación, como la búsqueda semántica en ese contexto. Porque los modelos de lenguaje son lo suficientemente genéricos como para entender distintos dominios de conocimiento. Y no voy a entrar en la explicación esa porque ya estamos a nada. Pero bueno, estaría buenísimo probarlo. Así que nada, sin más, voy a pasar de slide para hacer oficial la despedida. De vuelta les recuerdo, pueden ir a aumentetcoin.com, chequear los detalles del proyecto, entender un poquito más de qué va, probar la demo en Java, que está ahí colgada, tenemos una demo de búsqueda semántica en Java. Y bueno, nada, les agradecemos a todos por la atención. Pablito, unas últimas palabras. A todos muchas gracias por participar y quedarse esta hora con nosotros. Y qué bueno que se interesen por estos temas. Les deseo ya no más que un feliz resto de tarde y que se disfruten el resto de las charlas. La verdad va a estar muy interesante, la que sigue. Voy a ver si me animo hasta a tocar la guitarra dentro de media hora, pero bueno, eso lo veremos en media hora. Saludos a todos, Un abrazo a todos. Adiós.